muchos organismos como el Banco Mundial, el FMI, cada vez más han ido llevando a nuestros países al endeudamiento. Y cuando se intenta invertir en una supuesta reducción de la pobreza, los resultados han sido que se profundiza más la pobreza. Cambia la metodología de medición de la pobreza, porque ese 41% se habla del índice de calidad de vida, del ICB. Este es de pobreza monetaria. Y ya bajamos un 20 y tantos puntos de pobreza en el país, pero es un dato manejado. Y la ley de seguridad social, esa ley se diseñó, se escribió con financiamiento externo. Sí. ¿O no lo sabía? Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este su programa a partir de ahora. Y hoy, como todos los viernes, aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias, aquí estamos nueva vez. Bien. Saludando a todos los que nos siguen. Tenemos una nueva audiencia. Ajá. Son 50 personas. Oh, qué bueno, saludos a todos. Estudiantes de la maestría de Historia y Geografía de la Universidad de la Extensión de la UAS en Asua. Son todos profesores. Ah, pero qué bueno. Saludos a todos esos amigos y amigas asuanos. Yo tengo amigos en Asua. Yo les estoy dando una materia a ellos, Antropología Social y Cultural. Estoy en mis aguas ahí. Wow, usted ahí no está trabajando, está disfrutando. Disfrutando. Yo le dije, vamos a disfrutar el vuelo. Como decía, habrá algunas turbulencias. Decía Confucio, búscate un trabajo que te guste y no trabajarás nunca. Ojalá, pero por esa vía no creo que pueda darme ese objetivo. Y por supuesto yo tengo que poner algunos de mis programas, si es Antropología Social y Cultural. El del tatuaje lo vamos a trabajar. Excelente. Que es un tema de antropología. Y que yo creo que los jóvenes ese tipo de temas les impacta mucho. Sí, hay jóvenes, hay diferentes, les gusta a todo el mundo. Jóvenes y jóvenes aún. Y jóvenes. Hoy vamos a continuar con el tema de hacia un nuevo orden mundial. Ya hicimos un primer recorrido, hoy vamos a adentrarnos al tema de los organismos internacionales. ¿Usted vio a propósito lo que se acaba de aprobar en Naciones Unidas? Dígalo usted. Una cosa que hacía mucho que no ocurría. Estados Unidos, en el gobierno de Trump, propuso una resolución respecto a la situación de Ucrania y la invasión rusa. Pero Rusia se paró en dos patas y dijo, no, así no se va a aprobar. Y China la apoyó. Y se aprobó entonces con el apoyo de Rusia, China y Estados Unidos, pero se habla de la paz, de buscar una ayuda, pero se eliminó totalmente cualquier palabra que hablara de guerra o de invasión. Oh, ¿y qué es? Una fiesta. Una fiesta de cumpleaños. Se usó el artilugio de Putin, que decía de que operación especial. Ajá. Partiéndole la madre al ucraniano. Oh, madre mía. Entonces, los países que tienen derecho a veto, como Francia y Gran Bretaña, lo que hicieron fue que se abstuvieron y no votaron. Pueden elegir el concepto que quieran, pero no elimina el hecho. No, ni vetaron ni votaron. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de los organismos internacionales precisamente. Y lo que tú acabas de decir es el primer elemento de que de pérdida de legitimidad y confianza. Ese es un tema muy serio, de que los organismos internacionales han perdido legitimidad y confianza. Algunos dirían, ¿y alguna vez la tuvieron? Pienso que en algunas etapas han jugado sí, hubo un momento, su rol como Naciones Unidas. Hay algunos que yo creo que siguen jugando un rol importante. El programa de Naciones Unidas con la CEPAL y sus... Y la misma FAO. Y la FAO, la misma OMS sigue con toda su crisis, sí. Pero no es lo mismo hablar de esa línea de cooperación que la de FMI, Banco Mundial, BID. Son dos líneas muy diferentes. En un origen, estas instituciones fueron diseñadas
para favorecer las potencias económicas. Aunque el discurso que se plantee que es para la ayuda a los países y a la cooperación de los países, ese no es el elemento esencial. Porque si tú ves, muchos organismos como el Banco Mundial, el FMI, cada vez más han ido llevando a nuestros países al endeudamiento. Y cuando se intenta invertir en una supuesta reducción de la pobreza, los resultados han sido que se profundiza más la pobreza. Entonces el impacto no ha sido directamente en la disminución de pobreza, pero tú ves las estadísticas, los grupos económicos sí han ido cada vez más incrementando sus beneficios, sus ganancias, su poder económico, como por ejemplo en República Dominicana, el crecimiento económico, los grupos económicos en las últimas décadas de 60% de beneficio del crecimiento económico ya está en un 72%, es decir que se ha ido incrementando. Hay una concentración entonces de la riqueza y el crecimiento y eso ha sido en pequeños grupos. Patrocinado por los mismos grupos, por la misma, muchos de estos organismos internacionales. Pérdida de legitimidad, de confianza y diseño para favorecer las potencias económicas. En estas últimas décadas han ido emergiendo nuevos bloques internacionales y eso plantea nuevos desafíos que son como si fueran bloques alternativos que se han diseñado para que vayan creciendo y posicionándose poco a poco, como el BRIC, que tiene ahí la presencia de Brasil, de ahí la B, Rusia, de ahí la R, India, de ahí la I, y la C, de ahí China. Pero recientemente entraron una cantidad importante. Sudáfrica también, porque es BRICS y Sudáfrica. Y de ahí entraron recientemente Arabia Saudita y otros Colombia y otros países importantes. Venezuela quiso entrar, pero Brasil se opuso. Otro elemento que ha caracterizado a estos organismos, que lo ha ido debilitando, es la burocracia y la lentitud y enfoques desactualizados con relación a la realidad de nuestros países. Te voy a compartir, cuando yo estuve trabajando en la Comisión Ejecutiva de Reforma del Sector Salud durante 7 años y medio, dos hechos. Hubo un hecho de un consultor que vino a República Dominicana, pero vino por el FMI, hizo un informe y resulta que leyéndose el informe, en el informe apareció la palabra Perú y se descubrió que el consultor lo que hizo fue que el mismo informe que hizo en Perú solamente le cambió República Dominicana, porque son recetas económicas. Y eso lo que hace es un desenfoque, porque cada país tiene su realidad y el abordaje no puede ser un abordaje receta homogéneo. Hay que, incluso los elementos culturales. Incluso, mira, cada cierto tiempo, si tú has dado seguimiento, yo fui reportero de economía muchos años, hay unos tecnócratas que los utiliza o el Fondo o el Banco Mundial, que lo va llevando de país en país. Aquí estuvo en esas reformas de finales de los 80 y los 90, cuando el diálogo tripartito, un griego llamado Constantino Baisos, que estuvo en muchísimos países y era la misma cosa. Sí, eso es, pero y el eso que es tuvo muy, aquí la muy reforma común. educativa, un costarricense, estuvo en otro país haciendo lo mismo también. Sí, ahora no me acuerdo. Muy sí, famoso, del sí, plan sí. decenal. Sí, muy famoso. El otro hecho es, esto a propósito de la lentitud. Yo descubrí un elemento ahí dentro de la CERS que yo dije, pero esto es increíble. Para tú conseguir una aprobación de una licitación o de un contrato, es un proceso burocrático larguísimo. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto que implica, todo tiene que pasar por licitación y por contrato. Y resulta que si el país tiene una subejecución del presupuesto,
se le aplica un 5% de penalidad por subejecución. ¿Ve el truco? Si hago los procesos muy burocráticos, muy lentos, y por supuesto tú vas a tener una subejecución. De ahí, de temprano, viene amarrado ese 5% de penalidad para ese proyecto. Bien, vamos a la primera pausa y regresamos. Continuamos con el hombre de los viernes, Bernardo Matías. Hay un dato que indica que los organismos internacionales no responden en muchas ocasiones a las necesidades reales de los países, que es el del sector salud. República Dominicana se encuentra dentro de los países con los peores resultados de salud. Los indicadores. Tomando en cuenta los principales indicadores de salud: mortalidad materna, mortalidad infantil, gasto del bolsillo, acceso, cobertura, servicios de calidad, etcétera. Pero los miles de millones que se han invertido en financiamiento del sector salud son casi incontables, los miles de millones. Pero cuando tú ves los datos, dice, ese financiamiento del sector salud no se ha reflejado en el impacto. Pero vámonos con el tema de la pobreza. Para justificar que hemos mejorado de un 41%, que era la medición que existía de pobreza, bajamos, según estos datos, a un 22%. Pero ¿qué hubo que hacer? Cambiar la metodología de medición de la pobreza, porque ese 41% se habla del índice de calidad de vida, del ICB. Este es de pobreza monetaria. Y ya bajamos un 20 y tantos puntos de pobreza en el país, pero es un dato manejado para adecuar o justificar que el financiamiento ha dado resultados y ha generado el impacto esperado en términos de reducción de la pobreza. Pero no nos atrevemos a retomar el índice de calidad de vida para medir pobreza, porque los datos van a reflejar una realidad diferente. Los países... ¿Cuándo se cambió esa metodología? Desde que empezaron a implementar los programas sociales. Bueno, eso será el último gobierno de Balaguer, ¿no? No. Sí, porque ahí se empezó. Pero aquí se empezó a medir en los gobiernos del PLD, específicamente en los gobiernos... Cuando empezó Leonel Fernández. Ajá. Pero en el porque yo sé que hay algo que llama el índice de Gini, que es de Gini, que es el que cambia. Sí, pero esa medición la hace el PNUD. Fue el que impuso eso. Y el PNUD también mide el índice de desarrollo humano. Pero nosotros, a través del SIUBEN, teníamos el índice de calidad de vida. Y el SIUBEN todavía lo tiene, pero esos datos no se publican, lo del índice de calidad de vida. El que se publica es el de la medición que hace el Banco Mundial, el Banco Central y el MEPIP. Yo siempre he sido muy descreído, y eso se lo he dicho a usted. Porque es que eso... Pero yo te estoy dando la razón con datos. Sí, aquí sabe que sacamos tanta gente de la pobreza, pero es que un pobre mantenido no ha dejado de ser pobre. Es que la pobreza implica acceso a salud de calidad. Pero sobre todo, generar su propio bienestar. No que el Estado le esté dando cosas. Porque entonces, ¿qué pobre es ese? ¿Qué gente que hace la pobreza esa que depende de que el Estado le dé? Te voy a dar un indicador del índice de calidad de vida. Acceso a agua potable en la vivienda. Eso es calidad. Fundamental, salud, sí, pero más que todo que no esté esperando una tarjetica que genere sus propios ingresos. En la provincia de La Altagracia, la población rural tiene acceso a agua potable en la vivienda un 35%. Y mire que es una provincia que ha crecido muchísimo. El 65% toma agua de pozos tubulares o de tanques. Y es una provincia que por el impacto del turismo ha crecido mucho.
Pero hasta ahí no se derrama. Y cuando tú vas al área urbana, es de un 55%. Es decir, hay un 45% que no tiene acceso a agua potable en la vivienda. Eso es pobreza. Ese es un indicador importante de pobreza. Y cuando tú vas entonces a gasto del bolsillo, 45% del dinero de la población dominicana se va en gasto de salud. Y de ese gasto... Pese a que está afiliada a un seguro. Pues sí, de cada 100 pesos, 45 se va. Eso es pobreza para el que tiene un presupuesto estrecho. Pero de ese 45%, un 55% se va en medicamentos. Eso es pobreza. Entonces no es un asunto de índice de ingresos. Pobreza monetaria, no. Otro punto de los organismos internacionales. Los organismos internacionales, los países en desarrollo y más pobres necesitan tener más participación y voz. Esos son organismos antidemocráticos en términos de su composición. Empezando por la ONU. Es una dictadura de 5 países. Sí, son organismos antidemocráticos, unilaterales y verticales, y tienen que ponerse de acuerdo 5 países y ya esa es la política mundial. Ya todos tenemos que someternos a esa política de esos 5 países. Eso es absurdo en esta época ya. Necesitamos nuevas estrategias de financiamiento, modelos más flexibles de financiamiento y una cooperación basada en la solidaridad y no en el dominio. Detrás de todo el financiamiento hay una línea de dominio, de debilitar la soberanía de los países. Cuando tú vas a participar de esas discusiones de negociación de proyectos y financiamiento, los países nuestros prácticamente los representantes es decirle todo que sí. Es todo que sí, porque queremos dinero rápido y para manejar recursos y muchas consultorías que hay ahí en el medio. Nosotros necesitamos un modelo de financiamiento basado en resultados, no hay monto, atado a resultados. Y hay una cosa más, yo recuerdo que eso se debatió aquella vez en esas reformas de los 90, que muchos de esos altos overseas que son representantes de esos organismos, ellos reciben también bonificaciones según se aprueben financiamiento. Entonces a veces convencen, digo yo, o persuaden a los países, sí, a ustedes les conviene esta línea de crédito, pero es que mientras más ellos hacen que se coloque ese dinero, a ellos les va bien. Claro, sí. Personalmente. Entonces, eso no tiene nada que ver con el interés de los países, ni que se preocupen por la gente. Ahí hay unos intereses muy particulares. Nosotros por eso necesitamos un modelo de financiamiento más orientado hacia las comunidades, a la gente y a la MIPYMES. Y que sea desde adentro que se decida, no que desde afuera alguien venga y diga, no, por ahí que ustedes tienen que ir. No, es que hay una agenda. Ahora, tú verás que poco a poco nosotros nos vamos a ir montando en el financiamiento del calentamiento global, que Estados Unidos va a sacar el pie ahora en estos 4 años, pero la Unión Europea sigue financiando. Se ata a muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo de un modelo de financiamiento y de cooperación de la propia USAID y de todos los organismos de Estados Unidos. Y creo que los europeos tienen el mismo modelo. Tú tienes un financiamiento de USAID y todos los vehículos que tú compres tiene que ser de fabricación. No, eso lo hacen todos. Cuando Japón apoya, incluso que Japón ha hecho la YACA de Japón, cooperación importante, por ejemplo, en el sector agropecuario. Yo recuerdo, yo trabajé en el INDRI, y todos los equipos tenían que ser japoneses, y los vehículos y todo. Italia hace lo mismo. Una vez hubo un proyecto en que los italianos financiaron unas pequeñas presas en Bonao, y una vez que se fueron, todos esos carros que habían Fiat y de otra marca, eran carros utilitarios, sí, los subastaron. Bueno, después de la pausa, quisiera que hablemos de un tema muy fundamental, que es el de la supervisión. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos.
Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Entonces, reafirmando la importancia de que haya mayor acceso al financiamiento para las MIPYMES y las comunidades. Una gran parte del financiamiento se va en burocracia, se va en la producción de muchos documentos. Nosotros tenemos una biblioteca impresionante en la República Dominicana. De todos esos informes y cosas. Sí, de consultoría. Incluso a veces instalan una oficina para proyectos aquí, traen su gente. No significa que no sean importantes. Mucho de esto, hay otros que no. Por ejemplo, el hecho de que un municipio cuente con un plan municipal de desarrollo, eso es importante. El problema es que no lo ejecutan. O que una institución como la Contraloría General de la República tenga su plan estratégico bien diseñado, o que haya una ley como la ley de medio ambiente, que esa fue una ley financiada, y la ley de seguridad social, esa ley se diseñó, se escribió con financiamiento externo. Sí. ¿O no lo sabía? Sí, ajá. Pero es una ley Pero importante. además en ese momento se impuso a todos estos países que tienen Y que la reformar ley de la 4201, gran parte, pero el hecho es su ejecución. Y todo el tema de los fondos de pensiones, eso fue un modelo traído. Y no estoy negando la importancia, Sí. pero hay que reducir menos la inversión, los recursos en la burocracia e invertir más en buscar los resultados. Por eso hay un organismo que yo le digo, no solo contraten para elaborar planes, contraten también para apoyar en el seguimiento a la ejecución. Porque normalmente se elabora el plan y ya se suelta ahí ahí. termina. En la ejecución. Y tú vienes 5 años más, una evaluación de cuál fue el nivel de ejecución, un 10%, un 15% de Y ejecución. ahí viene la penalidad de la que usted hablaba. Cuando no se ejecuta. Para estos casos no hay penalidad. En esos casos no, menos mal. No, porque la penalidad no está enfocada en los resultados. Es cuando en la ejecución del presupuesto. En la ejecución presupuestaria, no importa. Otro punto de estos organismos es lo que es la parte de la supervisión independiente que necesitamos. Cuando el FMI ha supervisado a Estados Unidos y ha hecho un informe para el saneamiento de la economía de los Estados Unidos. Pero ahí el caso todavía es más descarado, porque usted sabe qué es lo que pasa. No, dígame usted, realmente es una tarea que me voy a poner. Porque Estados Unidos y los europeos se pusieron de acuerdo. El fondo siempre lo dirige un europeo, preferiblemente francés. Yo no sé por qué le gustan tanto a los franceses o a los americanos. Y el Banco Mundial, eso es, sí o sí, es una persona de Estados Unidos o que responde a Estados Unidos. Es así que se los reparten. Sí, por ejemplo, ¿en qué sustenta? ¿En qué sustenta en términos económicos y de sanidad financiera de los Estados Unidos Donald Trump y su equipo económico en incrementar el presupuesto en armamentismo? Cuando Bill Clinton llegó, hizo todo lo contrario. Redujo y la economía se robusteció. Incluso el déficit bajó muchísimo. Y el déficit bajó. ¿En qué se sustenta? En un informe del FMI. Si fuéramos nosotros, tendría que ser un informe del FMI. Aquí le dicen que no, que quite subsidios. ¿En qué se sustenta? ¿En qué se sustenta Donald Trump y su equipo para plantear aplicarle aranceles a los tres países de mayor relación económica? Con Estados Unidos. China, Canadá y México. ¿Cuál es el impacto económico que tiene eso? Y a nivel de productividad, de empleo, de costo de la vida, esa decisión. Imagina por un momento que aquí decidiéramos ponerle 25% a todos los productos norteamericanos. Sí. Se armaría la de Troya. Pero, y el fondo dice, no, eso no se puede hacer. Porque eso nadie lo supervisa, esas decisiones. Cualquier decisión que nosotros tengamos está supervisada. Pero hay una cosa peor, que ocurrió cuando el gobierno de Nixon
el patrón oro era lo que respaldaba el dólar y el peso y muchas monedas. Y Nixon dijo, no, hombre, no, nosotros somos una economía que se basa en la confianza. La confianza no es nada. Y de ahora en adelante el dólar, vamos a emitir cuantos dólares querramos basado en la confianza. Ya no hay patrón en el mercado. La confianza en la fortaleza norteamericana. Entonces, eso es inorgánico. Muchos economistas lo han explicado. Que si todos los dólares del mundo se quedan solo en Estados Unidos, se arma la de Troya. Porque sería una inflación Para que detrás de eso está la concepción neoliberal. Es una moneda mundial que anda por el mundo que se imprimen más de lo que de verdad está respaldado, pero en base a la supuesta confianza. Bueno, en el acuerdo del 1944 de Bretton Woods, ahí fue que se crearon estos organismos internacionales, pero también ahí fue que se acordó que el dólar fuera la moneda internacional. Debido a lo que Europa tenía su base industrial destruida. Sí, pero por la guerra. había una condición base, que Estados Unidos era el único que tenía oro de respaldo de la moneda del dólar. Sí, se llevó allá. Después Francia buscó su oro y eso... Exacto. Casualmente, entre comillas, ocurrieron varios atentados contra De Gaulle después de eso. Richard Nixon tomó la decisión de eliminar eso del oro y se creó una crisis en los Estados Unidos terrible, que tuvieron que revertir esas decisiones. Realmente son relaciones muy asimétricas, muy desiguales. Hay que lograr limitar, estrechar esa asimetría, pero eso supone que nuestros países se fortalezcan, tanto en independencia, en autonomía, pero sobre todo en términos de fortaleza económica. Bueno. Porque a ti no te van a respetar como país si no te fortalece económicamente. Bueno, gracias Bernardo. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.